buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con la representación simbólica y gráfica de lo que son las fracciones. Lo primero que vamos a trabajar es la representación simbólica de estas fracciones. Como vemos acá, la escritura de fracciones se realiza utilizando la siguiente expresión. Como lo vemos acá, A, una línea horizontal y luego B. Vemos que estos tres elementos que tenemos acá, A, la línea y el B, se encuentran alineados verticalmente. Aquí hay que tener características claras. El número A y el número B, perdón, la expresión A y la expresión B es un número, son números naturales. Cualquiera que sea. La única condición o restricción es que el número que tenemos aquí en la parte inferior, en este caso particular el B, tiene que ser un número distinto de 0, es decir, no puede ser 0. Ahora bien, estos numeritos A y B que tenemos en la fracción tienen nombres particulares. Como podemos ver acá, el número A, o sea, el que tenemos en la parte superior de la fracción, le llamamos numerador. El número B, es decir, el que tenemos en la parte inferior de la fracción, se le llama denominador. Y esa línea horizontal que los divide se llama la línea fraccionaria. Son los conceptos básicos para poder trabajar con lo que son las fracciones. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos de representación simbólica. En este caso, tenemos un sexto, donde tenemos que el numerador es el 1, vemos que está en la parte superior, y el denominador es el número 6. Yo puedo hablar 1 entre 6 o un sexto. En este caso tenemos 4 como el numerador, porque vemos que está en la parte superior, y luego tenemos el número 5, que está en el denominador, está en la parte inferior. Eso podríamos decirlo como 4 quintos, o simplemente la fracción de 4 numerador y denominador 5. Finalmente tenemos 5 y 9, donde 5 está en la parte del numerador y 9 está en la parte del denominador. Puedo decir que la fracción 5 novenos, o 5 en el numerador y 9 en el denominador. Así es como hacemos la representación simbólica de las fracciones. Ahora bien, veamos a ver la representación gráfica de las fracciones. En este caso, tenemos que considerar como unidad una gráfica cualquiera o una figura más bien cualquiera, no importa la figura que sea, la vamos a considerar siempre como la unidad. Y luego vamos a hacer diferentes divisiones de esta figura, la figura que escogimos inicialmente. Pero tenemos que tener cuidado que las proporciones de áreas sean exactamente iguales. Es decir, agarramos esa figura y la vamos a dividir, pero tenemos que tener cuidado que cada una de esas divisiones tenga la misma área. Otra cosa importante que tenemos que considerar acá es que el numerador de la fracción indica la cantidad total de partes que se destacan o que se utilizan en nuestra gráfica. Por su parte, el denominador corresponde al número de divisiones en partes iguales de toda la unidad. Es decir, si tengo una gráfica y la divido en una cantidad X de partes, esa cantidad X de partes es el denominador. Y si utilizo una cantidad N de partes, ese N va a ser el numerador. Pero veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo número 1. En este caso, me dan, como podemos ver acá, un círculo, una circunferencia, y está dividida. Podemos decir que esa división tiene todas las mismas áreas, pero vamos a considerar entonces en particular que observemos que solamente una de esas áreas en la cual fue dividida la circunferencia es la que está destacada, que es esta que está acá, como coloreada en color negro. Entonces podemos decir que la cantidad total de partes que se destacan es el número 1, ¿verdad? Porque solamente una parte de esa figura utilizamos. Y luego podemos ver que el número total de divisiones de esta figura fue un total de 6. Si contamos todas las pedacitos que tenemos acá, son 6. Por lo tanto, esta representación gráfica yo la puedo escribir como en forma de fracción como un sexto. Veamos otro ejemplo. En este caso, lo que nos dan como figura, como vemos acá, es como una estrella. Observemos que cada una de estas divisiones, cada una de estas partecitas parece tener la misma área y efectivamente tiene la misma área. Lo que vamos a hacer primero es contar la cantidad total de partes que se destacan, es decir, las que están como coloreadas con un color como un gris. Observemos que son 4 partes. Ahora, ¿cuántas partes se dividió la figura total? Vemos que lo que me hacía falta de colorear era solamente una, entonces son 5 partes. Es decir, esta estrella que tenemos acá, yo la puedo escribir en forma de fracción como 4 entre 5, porque son 4 partes que se destacaron de un total de 5 partes que tenía de una figura de forma de estrella inicial.
Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo, lo que tengo es este triángulo, donde está también dividido por otros pequeños triángulos. Y observemos entonces, primero vamos a contar la cantidad de partes destacadas o seleccionadas. Recordemos que para nuestros ejercicios lo que estamos contando son las cantidades de partes que están pintadas en este caso. Vemos que acá tenemos 3 y acá tenemos otras 2, entonces tenemos un total de 5 áreas pintadas. Pero ¿cuántos triángulos se dividieron este triángulo más grande? Si contamos la cantidad de divisiones que se hicieron, son un total de 9 triángulos. Es decir, de este triángulo grande, dentro del triángulo grande hay 9 triángulos más pequeños. Entonces, si queremos escribir esta figura en forma de fracción, lo vamos a colocar como 5 entre 9, porque 5 fueron los triángulos destacados de 9 triángulos que teníamos inicialmente. Finalmente, vamos a ver este otro ejercicio. En este caso es un poquito diferente a los que hemos venido trabajando. En los otros nos daban la figura y determinamos la fracción. En este caso, al contrario, nos dan la fracción y tenemos que determinar la figura. Como podemos ver acá, dice represente mediante figuras geométricas las siguientes fracciones. Tenemos 3 octavos y como inciso B tenemos 1/4. Entonces vamos a iniciar con el 3 octavos. Tenemos 3 octavos, recordemos que el denominador me indica la cantidad de fracciones o de partes en la que divido la figura original. Tomo esta figura, este rectángulo, como la unidad. Como observemos que el denominador es un 8, entonces este rectángulo lo divido en 8 partes exactamente iguales. Ahora, veamos el numerador. El numerador me dice que es el 3. Por lo tanto, voy a seleccionar o a destacar 3 de estas 8 partes que tengo acá. Tenemos 1, 2 y 3. Y entonces esta sería la representación gráfica de nuestra fracción. Ahora bien, la otra fracción era 1/4. De igual manera, tomo una figura, en este caso ahora es un cuadrado, y lo divido según la cantidad de partes que me dice el denominador. Observemos que el denominador dice que es 4. Entonces divido el cuadrado en 4 partes iguales. Y el numerador me va a decir cuántas partes tengo que seleccionar o escoger. Solamente es una. Entonces relleno de un color solamente una parte y esta sería la representación gráfica de nuestra fracción 1/4. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.